Hoy presentamos Sistema, en Pies de Barro y Cuerpo de Metal. La música extrema se convierte en un grito desgarrador que cuestiona la institucionalidad religiosa y el establecimiento político a través de líricas anticlericales, una filosofía irreverente, la crudeza de los sonidos guturales y estridentes en medio de una sociedad conservadora, camandulera y corrupta. Guerra declarada a la institucionalidad. Muerte al sistema asesino de conciencias. El metal invita a un levantamiento de los sepulcros a modo de provocadores guerreros para lanzarlos al combate contra la bestia que calcula y permuta toda posibilidad de libertad en un intento por romper con cualquier tipo de control y manipulación social. Hoy, en Pies de Barro y Cuerpo de Metal, música extrema y religión, en el episodio 25 del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Bienvenidos. Un saludo de bienvenida para todos los profanáticos que se conectan en este episodio 25 del podcast en la temporada Religión y el Sonido Bestial. Les habla Simón el Mago y hoy tenemos un programa extremo. Yo creo que el podcast que hace más honor a lo profanático. Y por supuesto a un invitado especial que para nosotros como profanáticos es un honor tenerlo en este espacio. Se encuentra con nosotros Ramón Reinaldo Restrepo García. Él nace en Medellín. Desde comienzos de los 80s conformó la agrupación Parabellum, la banda emblemática y precursora del metal en el país, y quien estuvo hasta el final de esta obra en 1986. Seguidamente, Ramón funda las bandas Blasfemia en 1986 y Restos de Tragedia en 1987, que están vigentes hasta la fecha, siendo estas dos últimas el autor de sus letras musicales. También en 2011 fue vocal oficial de la banda Agresor e hizo arreglos a las letras de su álbum Vil Agresión. Es educador físico, graduado del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y de la Universidad de Antioquia en 1999. Además de esta faceta de músico y de místico que vamos a ver más adelante, él también es escritor de varias obras. Tiene Hardcore Consciente en una ciudad violenta. Es un libro que hace tributo a su banda Restos de Tragedia. También publicó un par de libritos con sus letras musicales llamado Poesía Irreverente 1 y 2, así como otros autodidácticos predeportivos en su época de educador físico. Y ahorita reciente, yo creo que está saliendo del horno, su última publicación del libro Ultrametal y Metal Medallo, que además contiene 2 CDs inéditos donde él vocaliza y del que nos hablará más adelante. Entonces, Ramón, creo que esto es corto para tu presentación, pero bueno, bienvenido mi hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias para todos, saludos a todo ese grupo de trabajo de ustedes ahí, profanáticos, a la audiencia del podcast, a Lucas, al Mago y al Santo. Por aquí firmes, hoy estamos bautizando también a Lucas como el Demon. El Demon. Sí, bueno. Así es. Oye, no, qué bueno tenerte por acá, de verdad que para nosotros es un honor. Sabemos que eres toda una leyenda porque eres precursor del metal y bueno, ya tendremos oportunidad de hablar más adelante entonces de toda esta trayectoria y sobre todo de esas transversalidades que podemos establecer entre el metal y la religión, ¿no? Y los sonidos extremos. Entonces, de verdad, bienvenido Ramón. Y bueno, aprovecho para saludar acá a los otros demons. Al demon de El Santo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas por allá en Puebla? Hola profanáticos, muy bien aquí, listo para sacarle brillo al metal. Muy bien, qué bueno tenerte por acá con nosotros. Y el demon de Lucas, que este sí es nuestro demon declarado, ¿no? Por ahí le tengo una canción que se llama Santo Demonio Blasfema. Adelante se va a identificar. Pues nada, imagínate este padrino que me conseguí, por Dios, contento. El mago, no. ¿Qué más muchachos? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien. ¿Cómo vas?
Bien, aquí pues súper contento en este podcast, súper esperado desde la parte personal y pues bueno, al santo un saludo y Ramón, nada, un honor tenerte acá en esta mesa de trabajo el día de hoy, pues bienvenido mi hermano. El gusto es mío, hermano. Vale. Bueno, pues entonces ya con esta bienvenida muy calurosa y también extrema, demos inicio a este episodio. Antes de lanzar la pregunta, Ramón, quisiera contextualizar un poco, todavía no llegando a lo particular de tu experiencia y de lo que sucedió, ¿no?, en estos inicios del metal o ultrametal en Medellín. Yo creo que a lo largo de la historia, sobre todo en Occidente, siempre se ha mostrado una cara. La cara, yo pongo entre comillas, del bien, de lo ordenado, de lo pulido, y la religión ha sido protagonista en esto. Es decir, incluso dentro de la teología cristiana, la muerte muere, ¿no? Y también toda la parte oscura, demoníaca, pues ha quedado también rezagado o escondido, ¿no? Esto ya después se ve también en el ámbito político. Entonces siempre ha habido una cara positivizada de la religión, de la política y de las estructuras sociales, más cuando se habla de una sociedad como la nuestra, que está muy abocada a la apariencia, a mostrar, digámoslo así, siempre como lo bueno, pero al final se da uno cuenta que no es tan así, porque pues suceden cosas, ¿no? Como lo que estaba precisamente sucediendo en Medellín y en Colombia en los 80, en los 90, ¿no? Que es la tragedia, pues, de Colombia y de muchos sectores, no solo Colombia, sino también en el mundo. Eso todavía está pasando, ¿no? Entonces, el metal se convierte también como en un elemento transgresor, como que rescata esa parte de la tragedia griega o de lo que Nietzsche mismo retoma, que es lo dionisiaco. Dionisio es el dios de la embriaguez, es el dios de la danza, es el dios del desorden. Y en medio de ese desorden, en medio de esa disolución del todo, pues también hay creatividad. También surgen nuevas expresiones del arte, de lo creativo. Entonces, ya yendo un poquito más a lo particular, Parabellum o Parabellum, precisamente se convierte, ¿no?, como en esa génesis de mostrar esta otra cara, que no deja de estar ligado a lo religioso o a los símbolos, precisamente desde la parte transgresora, ¿no?, o la contraparte, ¿no?, la contracara. Tanto así que sale un álbum llamado Sacrilegio, donde precisamente este símbolo transgrede, porque es un símbolo que comúnmente se ve como algo bonito, como algo muy religioso, muy piadoso, pero después se transgrede, y yo creo que ahí da para hablar precisamente de cómo se relaciona el metal con la religión, pero de esta manera transgresora. Desde ahí yo te pregunto. Hermano, pues es lo no convencional, porque en realidad es confrontar lo que vos decías, ese conformismo, hermano. Tratar en lo posible de darle no sé si una explicación, pero sí al menos no tragar entero. El espíritu, el alma es guerrera, el alma más que todo, pues del ser humano como tal, pero más que todo el joven, dándose cuenta de tanto engaño y de tanta cuestión, pues busca algún medio con el cual identificarse y poder expresar todo esto. Y lo hicimos cuando empezamos con esta banda de Parabellum, ya que de alguna forma es una banda que, como vos dices, transgrede todo, hermano. Inclusive, pues llega uno a pensar en esa época cómo era que se aceptaba este tipo de música, y no solo la música, sino el arte como tal, las portadas. Esa portada, yo recuerdo que cuando llegaba a alguna de las casas, muchas veces fue sacada, o sea, los papás no permitían eso, pero no entendían ellos. Ojalá hubiese un papá moderno que pudiera decir, vamos a analizar esta portada desde el aspecto más gnóstico, más místico, y encontrarían que sí, que la madre muerte es aquella que de alguna forma nos acompaña y nos ayuda, nos levanta realmente, nos trasciende a una realidad y nos despierta. Pero no es vista simplemente como así, como dicen por ahí, letra muerta, como es, tal cual externamente se manifiesta. Entonces, esta música de alguna forma tiene como ese propósito de acompañar en que uno se prepare, y preparar la guerra. Incluso ese es el nombre en latín de Parabellum o Parabellum, prepara la guerra. Pero yo siempre, incluso en el libro que estoy publicando y presentando recientemente, yo preguntaba ahí, bueno, listo, está bien, prepara la guerra, pero ¿de qué? Si es preparar la guerra más de tipo psicológico. Si uno tiene que tener una mente muy fina, como dicen por ahí, los pies en la tierra y cabeza en el cielo, estar
bien aterrizado en los conceptos, ser crítico, o sea, no tragar entero. Y precisamente en el ultrametal se hace eso, no es tan directamente, por decirlo así, enfocado solo a ese aspecto religioso, como vos comentabas, también lo político y todo aquello que de alguna forma condiciona. Es eso. Yo creo que esa parte de la falsa religión, del subconsciente, no sé, pero ese mensaje subliminal que a veces ponen en el metal, hermano, consciente o inconscientemente, hermano, es como una arma de doble filo y entonces eso hay que ponerlo con cuidado. Pues yo te digo que uno es como es, si va a decir algo lo dice de frente. Para Bello en sus canciones era frontal, ahí no escondió nada, pero si hay bandas que la música la tienen que colocar es que al revés, que por los mensajes subliminales, que no hay que cuento, pero nosotros no nos vinculamos con eso porque lo que se dice es natural, es real, simplemente que no sabemos cómo se mete en el subconsciente, hermano, toda esta información telepática de lo que es, hagan música para nosotros, la queremos así o así, no sé quién, cómo, se dan esas cosas, pero yo creo que eso se maneja desde otras jerarquías que ni comprendemos. Tendríamos que estar muy despiertos para darnos cuenta si en verdad a quién trabajamos para quién, o si es algo independiente y si somos libres. Esa sería una conclusión muy bacana, hermano, y que también vale la pena. Que vos hablas de Dionisio y todo, pues también estuve reflexionando mucho sobre, no considerándonos dioses pues del metal, no, somos muy humildes y muy sencillos en ese sentido, más bien como esos hijos de Hefestos, inclusive tal vez en esa época pues que se manejaba esos extremos de ir contra todo, considerábamos que si éramos de alguna forma hijos del dios del metal, en este caso de Hefestos, y supongo que Dionisio y todos estos son sus hijos. Entonces es muy bonito pues como sí, esta analogía con lo mitológico y ver de que fundimos el metal, igual que Hefestos allá en el subterráneo, en ese submundo, hicimos unas joyas preciosas que son los vinilos, que hoy en día se consideran de alguna forma, pues pero por el público, no por nosotros mismos, como algo de mito, y no solo eso, pues, sino que se ha identificado como con otras cosas. Es muy grato para uno saber pues que de alguna forma la gente lo valora y le hacen tributo a sus canciones, a las bandas, aunque la verdad para nosotros no tiene mucha importancia eso. Lo importante ahí en cierta medida es que haya estimulado algo esta preparación para esa guerra psicológica. Al cabo, pues, como dicen por ahí, Santo Demonio es una de las letras que precisamente habla de eso, de que hay una lucha interior entre el mago blanco, el mago negro, entonces está el blaquero, entonces está el cristiano, entonces está el ultrametal, que no es que sea un mediador, pero para mí el ultrametal puede, o lo que hace es como comprenderlas a ambas y decir que la una existe para que la otra también pueda existir, pero que tarde o temprano una le debe dar paso a la otra. La cuestión es que haya libertad. Es eso, parcero. Santo demonio blasfema, destroza la fruto que engaña con caricias, el dolor y el desacierto que a la humanidad esclaviza, a voz de trueno y algo de familia. Pero ahí hay algo muy interesante que siempre me llamó la atención, por ejemplo en el caso de Parabellum, pues uno cuando revisa hubo mucho contacto con una banda de black metal de Noruega, ¿no? Con Mayhem, y allí fue en Noruega, había un anticristianismo muy fuerte. ¿Cómo era también esa conexión? Y por ejemplo, en el caso de Blasfemia también y Restos de Tragedia, ¿cómo se fue dando ese desarrollo con respecto incluso a esa mirada de la religión y el metal en crítica de esa música caspa, ¿no? Sí. Bueno, yo diría que directamente la banda Parabellum no hizo la conexión, sino que eso fue de una manera natural. Sí, porque hubo un personaje en la escena que se llamó el Bull Metal, o Mauricio Montoya. Este personaje tenía una emisora, un programa que se llamaba Cortina de Hierro, y él de alguna forma
se conectaba mucho con ellos, ya que él también tenía su proyecto en ese tiempo, estaba en Masacre, creo, o en Agresor, sí. Entonces, él de alguna forma nos presentó. Cuando llegó el demo y los vinilos, él los rotó por allá en Europa, y esa gente allá, pues de alguna forma ya tenían su proceso. Vos sabes que de alguna forma esa cultura es vikinga, por decirlo así, y tienen sus dogmas o sus creencias y su cuento, pero nosotros éramos, pues naturalmente desarrollábamos aquí sin copiar, es decir, no teníamos esos referentes, aunque sí escuchábamos ese metal extremo que ellos estaban desarrollando. Con ellos ya posteriormente, obviamente ya algunos de ellos, el baterista de la banda originaria de Medellín vino por acá, se entrevistó con varios de la banda y se hicieron algunos documentales. Y sí, ellos reconocen que hubo una influencia de parte de dos bandas principales de acá, que fue Reencarnación y la misma Parabellum. Eso fue tipo 80 y nosotros de pronto nos adelantamos un poquitico a ellos, tal vez por eso te digo yo que no hubo tanta influencia con esta banda. Aquí se llama Ultrametal, allá tiene otro nombre, ¿cierto? Uh-huh. Pero, en fin, de todas maneras fue en un momento catalogado ambos como death metal, black metal, incluso thrash metal, que nosotros simplemente le quisimos llamar metal, ya después le pusieron otros nombres. Y eso sí ya es muy místico porque de alguna forma, aunque cada cual tendrá su punto de vista, el Parabellum se dejó llevar, por decirlo así, también de la música extrema, de esa inspiración, más la parte filosófica, yo sí pudiera decir, o mística, que sí, últimamente investigando para el libro, para poder terminar este libro, investigué mucho y denoté algo, que sí puede tener una gran relación con esta gente de esa zona, nos influyeron de alguna manera, porque ya sean literatura o libros místicos, porque si vos ves el logo, el texto o la letra de Parabellum tiene una U muy característica, una M, una A, y vos analizás eso exactamente, hace parte de las runas vikingas. Entonces, eso nadie creo que lo ha reflexionado, inclusive ni Carlos Mario ni Tomás Cipriano, que fueron los primeros, pues, los fundadores de esta banda, antes de que me invitaran y que se llamara Parabellum, porque eso fue antes, ya tenía otro nombre, se iba a llamar Juana la Loca. Tuvo que haber sido que ellos ya tenían un contacto. No quise preguntarles, me di cuenta después, por lo que te digo, estudiando lo de las runas vikingas, encontré esa similitud y es exactamente, o sea, no se puede negar, es indudable, ellos lo tendrán muy reservado y se les respeta. Yo sé que ellos todos tenemos una trascendencia o una evolución a nivel espiritual y bueno, entonces ellos tienen la suya, igual. No quise meterme en esos asuntos, pero sí se ve que hay una marcada influencia en ese sentido. Bueno, entonces estamos en esa Medellín de los años 80, escenario de una crisis urbana producto de la violencia del narcotráfico, el desplazamiento forzado, el abandono, el desempleo y la mirada indiferente de una sociedad mojigata y camandulera que no acepta ese cáncer que la carcome por dentro, ¿no? Era la época del no futuro. En contrarrespuesta, surge de las entrañas de la misma el grito crudo y estridente de una juventud que no traga entero y le escupe en la sopa ese caos establecido. Es la época de los parches en Manrique, Laureles, Castilla, Belén, La Milagrosa, Buenos Aires. La época de las notas, el tráfico de cassettes y LPs, la edad gestacional del ultrametal. Parabellum, Reencarnación, Danger, Blasfemia, Necromantic, Sacrilegio, Mierda, Némesis, Piroquinesis, entre otras. Es la apertura al metal medallo, porque no se trata de la destrucción por la destrucción, sino la destrucción por la construcción. Ramón, ¿cómo se gesta esta escena y en qué momento entra usted a ser parte de la misma? Bueno, sí, la mayoría de los jóvenes rockeros contábamos como entre 14 y 17 años de edad. Estábamos cursando el bachillerato y es natural que entre nosotros nos armemos un parche para compartir gustos, fuera deporte, música o cualquier otro hobby. Yo estaba estudiando en el Liceo Gilberto Alzate Bendaño en Aranjuez y allí, en los descansos entre clases, el director del colegio permitía colocar en el equipo de sonido música que llevábamos. Entonces nos parchábamos a escuchar por los altoparlantes y hablábamos de bandas extranjeras y uno que otro pues también pasaba su proyecto, su plagio, que nosotros llamaban en ese tiempo plagio, pero hoy en día es pues, como los covers de algunas de las bandas que estaban iniciando la movida del rock local. Entre ellas Judas, Olvidas, Carbure, más Feni, Piro,
Complot, inclusive Kixi, que posteriormente se llamó Cracky. Musicalmente todas muy influenciadas por el heavy y el rock extranjero y hacían más plagios o cover que canciones propias. Bueno, ya salíamos del colegio, incluso antes de entrar nos reuníamos en esos lotes o terrenos alrededor del colegio para intercambiar material sonoro y eso era como que común en todas partes, todos los colegios, todos los jóvenes, pero pues, la gente que más pudiente, los estudiantes que eran clase media alta, la mayoría era clase media baja, pero sí algunos que estaban en esos colegios tenían mejor ayuda económica, estimulaban con revistas musicales y música pues ya extranjera. Ellos cicaneaban llevando sus vinilos al colegio y nosotros ya escuchamos algunas cositas de rock pesado en la radio, ya conocíamos pues, entonces nos despertaba la curiosidad. En ese tiempo más como que se escuchaba era vieja guardia, lo que llamaban los hippies así vieja guardia, Black Sabbath, Ted Nugent, Judas Priest, Motor, Iron Maiden y otras bandas ahí. Lo importante ahí es que los parches tenían como una función de conectarnos, de influenciarnos entre nosotros mismos. Los más expertos en la música incluso pues ya tenían banda, ellos ya tocaban algún instrumento, entonces eso era muy influyente. Y también en nuestras cuadras, en el barrio, nos influenciábamos de algunos manes, incluso peladas, nenas que eran muy hippies y compartían casetes, nos partíamos a escuchar. De ahí en adelante fue cuando llegaron aquellos de más modo, por decirlo así. Ellos rotaban esos vinilos, algunos los prestaban pues, pero muy escasos, más que todo le decían a uno que pasara el cassette, que ellos lo grababan, y hasta llegamos de alguna manera a colocar a las bandas el nombre del grupo del disco que veíamos, y pintábamos en aerosol las paredes de alguna esquina donde nos reuníamos. Por ejemplo, si llegaba el disco de Iron Maiden, pues ya pintábamos esa calavera y colocábamos Iron Maiden y la banda ya se llamaba Maiden, o se llamaba según el disco Killers, ya empezaba, vamos a llamarnos los Killers. Y en fin, y eso pasó en todos los rincones de la ciudad. En cada parte le colocaban un nombre de acuerdo como a ese momento, al disco que llegara. Acá hay algo que me gustaría que de pronto nos conversaras un poco. Tú hablas de la clase social, o sea, hay como unas tensiones, ¿no?, con la iglesia, que es muy conservadora, además que para los profanáticos que nos escuchan también en otros países, pues la región de Antioquia en los años 80 es una región muy conservadora, pues todavía hoy día también, pero en ese momento era mucho más conservadora. Además porque acá, por ejemplo, se hizo el primer festival que llaman el Woodstock acá en Ancón. Es decir, había una tensión porque era un conservadurismo. Y ustedes, por ejemplo, les tocó vivir una época donde incluso ustedes hacían sus instrumentos. Y hay un acontecimiento en el caso de Parabellum que marcó mucho, ¿no? Lo de la Macarena. ¿Cómo se dio esta movida en ese momento? Bueno, hay mucho que hablar de lo que es el underground, la escena underground. El rock no era suficiente, queríamos formar una banda con lo que teníamos, como vos decís, instrumentos hechizos. Incluso llegamos, algunos, a mí me tocó, no tenía bajo, entonces tocaba un palo de escoba o comprar un hechizo muy pequeño. Y así, la batería eran tarros de caneca y ollas de la cocina, incluso las mismas tapas de las ollas, las colocábamos como platos. El micrófono, pues a garganta o con un micrófono esos de piñatita muy pequeña, nos parchábamos. Sí, no eran apropiados los instrumentos, pero en fin, hacíamos notas en ese tiempo. No sé si ustedes recuerden o les han dicho que la nota era un lugar o un parche donde uno departía con los compañeros y alguien cobraba la entrada. De una forma pues muy módica, corrían los muebles de la sala y colocaban música rock. Casi nunca se usaba, o en algunos parches de pronto, lo que eran las baladas o cosas que tuvieran que ver con lo romántico, no, sino que era más bien escuchar y cabecear las canciones. Y en ese tiempo no había el pogo pues como tal de darse en puño y pata, pero sí, habían bandas en español que nos identificábamos con ellas. Bueno, nos parchábamos en medio de puma, chorro, anécdotas y risas, escuchar el metal ojalá más pesadito. Y eso que estamos hablando ahora de las clases sociales fue simplemente un paradigma que se rompió fácil. Aunque inicialmente pues habían personas que estaban haciendo metal y eran del sur, por decirlo así, Envigado, Poblado, y no caían bien. A la mayoría no les caía bien, pero cuando uno entra en contacto con ellos y pues se da cuenta que aunque tuvieran papás ricos y tuvieran todas las comodidades,
sociedad, ellos también eran guerreros, de alguna forma también la sufrían, querían, muchos de ellos siendo rebeldes, querían hacer sus propios instrumentos o comprarlos igual que nosotros, se identificaron con esa lucha, no los pedían para comprarlos de marca, cuando uno dialogaba con ellos pues se daba cuenta que eran personas comunes y corrientes, entonces eso fue lo bueno. Ya después, a pesar de que habían diferencias entre el punk y el metalero, que los punkeros le llamaban a los metaleros chatarreros, y incluso otros géneros musicales también tenían su encontroncito, el metal con el mismo rock que llamábamos en el tiempo rock burgués, precisamente de lo que estamos hablando ahora, considerando que estas bandas de esos sectores que tenían como, sí, no sé qué estratos serían, pero sí eran estratos medio altos, ellos tenían más facilidad y de pronto eso nos incomodaba a la mayoría, pues a las bandas como tal no tanto, porque uno simplemente hacía la música con lo que tuviera, pero el problema ahí radica, y eso es muy importante de notarlo, en que los fans, nosotros en ese tiempo no los llamábamos fan, que eso es ahora que la gente dice que yo tengo fan, que la banda tiene tanto fan, no, nosotros eso simplemente son simpatizantes o amigos de la banda, no les llamamos así, pero sí utilizamos el término fanatismo. En ese tiempo el metalero era tenía mucho fanatismo en el sentido de que era más que radical. Si fuera radical estaría bien, porque todos somos radicales en cierta manera, al ser no convencionales y al ir contra todo el sistema y todas las cosas que nos presionan o nos condicionan. Pero es que ellos lo tomaban de una forma que iban contra las bandas que no tocaban el género como nosotros, y para nosotros eso se nos salía de la mano. Igual eso pasó en la Macarena, que fue para mí el concierto más importante en el sentido de que se marcó un antes y un después en el rock, en el metal y en el rock mismo de acá de la ciudad. Esas bandas ahí experimentaron grandes cosas, pues la verdad no pudimos hacer más que aceptarlo, porque muchos de esas bandas, de las bandas que llamábamos de clase media alta o de heavy metal, o sea, que no eran tan extremas, pagaron los platos rotos porque no les permitieron tocar. Se montaban y los bajaban, como era en la Plaza de Toros La Macarena, que fue en el 85, como en marzo 23. La gente, pues, ese calor tan tenaz, y uno le daban bolsitas de agua o las compraba, y entonces esas bolsas de agua las llenaba ya después de que se tomaron el agua de arena, y esa arena iba a parar en los ojos, en la cara de los músicos que no simpatizaban con el extremo, con la música extrema, y los que estaban adelante, pues los de VIP, por decirlo así, ellos simplemente respondían sí, de una forma agresiva o fanática, llamémoslo así. Pero como te digo, se le salió a las bandas de las manos, que son igual, todos como músicos respetamos los trabajos de cada cual, solo que debería en esa época, pues se hizo tal vez intencionalmente, pero después se aprendió la lección, que debieron haberlo hecho por secciones, por decirlo así, aunque finalmente faltaban bandas más heavy metal, al comienzo fueron también otras heavy metal, y en la mitad pusieron a las bandas más de ultra metal. Entonces eso creó ese caos. Hoy en día los organizadores, los festivales grandes tienen mucho cuidado con eso, y ya saben, bueno, tal día ska, tal día punk, tal día tal cosa. Y eso fue, como dice por ahí, pues un caos, porque pasaron cosas al final, que la gente quebraban vidrios, hicieron un caos social, caos de ciudad. Pero precisamente por eso, porque de pronto en ese tiempo se desconocía mucho cómo era la escena, incluso en la parte de la grabación, se desconocía cómo se grababa, entonces los de vallenato grababan metal y eso era un rollo, hermano, porque imagínese usted Gabriel Raymond que hace guascas y graba guascas, grabó como 5 grupos de metal, entonces Sí. metía a todo el mundo la mano por ahí, y no fue mentira, hermano, a Parabellum le pasó, no sé si fue la psicosis o qué, pero los ingenieros de sonido y el estudio como tal, pues tuvo un rollo ahí todo místico, todo oscuro, que los equipos se fundieron, hermano. Se fundieron, tuvieron que echarle agua bendita a esos equipos, hermano. Eso echaba humo allá, hermano, y era un puro misterio. Al ingeniero de sonido lo tuvieron que mandar incapacitado. ¿En Y además de serio? unos, sí, eso fue tenaz. Y soñaban con la bruja y Cipriano, o conmigo, soñaban los operarios que no, que soñé con una bruja, que con un verdugo. Y no, hermano, quedaron todos psicoseados.
Al final, imagínate que nos llamaron a dejar eso a medias, que fuéramos porque no iban a continuar, pero hubo tanta presión porque fuimos a muchas partes y no querían hacer eso. Finalmente lo hicieron, pero ese proyecto quedó vetado. Imagínate cómo era y cómo todavía es la sociedad, que es muy conservadora, y más en ese tiempo, ver una carátula de esas, vernos a nosotros todos como gallinazos, todos de negro y con el zumbadito para caminar y todo el cuento. Y no, y la mística, porque éramos, pues, la mirada misma, eso era penetrante, hermano. Hay una introducción en el libro que es la Oda al Ultrametal, en donde yo trato de alguna forma de personalizar el ultrametal. Le puse un nombre al ultrametal, lo llamé Mauricio o Mao, y hermano, comienza como de a lo película paisa, pues, que no hablan sino de que mafia, que de malos, pero había que hacerlo como de esa manera para crear como un interés, para darle ese sentido, pero obviamente no siendo lo que ellos siempre han hecho con las películas, con las historias, simplemente hablar de alguien que de alguna manera tenía apariencia extraña, su chaqueta de cuero, pues toda la indumentaria, manillas, repletas de taches, todo este cuento, y esa energía mística y persuasiva era capaz de influir en el pensamiento y en el comportamiento de todos. Entonces, ese respeto que había hacia los metaleros tenaz, porque muchas veces se escondían cuando uno iba pasando, o cerraban las ventanas, hermano, a los vaqueros, a los pueblos fantasmas, hermano. No faltaba que tiraba por ahí un baldado de agua o una vasenilla con orines, alguna cosa. Pero sí, no, pero igual nosotros respondíamos. En esa batalla las bandas, imagínate, tiene a las bandas del ultrametal, pues emulando tener sangre, se pintaban de rojo la cara, pero yo sí creo, hermano, que yo no recuerdo bien, pero yo sí vi que tiraban papel higiénico y unas bolsitas que yo creo que eran caca, porque cuando cogían esa caca, más de uno hacía su gesto. Entonces, pero a ti no te tocó, porque todo el boom se da es cuando tú comenzaste a interpretar con los otros miembros de Parabellum. No, claro que sí, eso fue en esa misma época. No nos tocó en el sentido, pues, que nosotros directamente no éramos... O sea, no le lanzaron bolsas Parabellum, no, sino sí. al resto. No, fue al contrario, hombre, sí. Pero no, esta banda mierda sí hizo eso. O sea, ellos, en vez de ser al contrario, que la gente le tiraba a los que consideraban en ese tiempo, como dijiste vos, casposos, o a los que hacían música caspa, que se le llamaba así a todo aquello, pues, una forma de decirlo coloquial, pues, que caspa. Pero para nosotros caspa era, de alguna manera, aquello que era superfluo, que era vacío de sentido, las letras del vallenato, eso que dice, hermano, las letras de esos chucuchucos, el tropical, hermano, de alguna forma entretiene, sí, pero emocionalmente, hermano, sí, estimulas como el exterior, pero en el metal, hermano, el metal tiene algo que yo ahora analizo. Vos, por ejemplo, que ya los programas anteriores que ustedes han hecho, que es un podcast muy interesante de rock relacionado con la religión, mencionaban ustedes, por ejemplo, pues eso no lo sabía yo, que el tema de los Beatles, el John Lennon pues era diferente de los demás. Pero sí, hermano, la cuestión era que el metalero es distinto en ese sentido, no copia mucho, hermano, de cosas, es muy rebelde, y la música no era tan aunque habían jóvenes, y a diferencia del rock de aquel que te estaba mencionando, de este rock de los Beatles, de Queen, todas esas bandas juveniles, este metal era juvenil pero consciente, juvenil serio, un joven que tenía, por decirlo así, un joven con causa, pues. Anteriormente no, eso era como por estímulo, ¿no? Aquí, para nosotros, los metaleros de acá, hermano, por eso el respeto, los metaleros de acá tenían algo diferente, de que no se sentían jóvenes, no nos sentíamos jóvenes, nos sentíamos maduros, ya en el sentido, pues, de pensamiento, ¿sí? O de ideología, era eso, sí. Bueno, pues la idea es que acá también escuchamos música, y qué mejor que escuchar una pieza de la obra que tú vas a entregar. Entonces invítanos a escuchar una canción. Aprovechando de que este libro contiene 2 CDs, en el lado A o lado ultrametal contiene pues la parte de blasfemia. Hay una canción que se llama Mundo Caníbal, y la hice no solo porque llevo más de 25 años como vegetariano, sino porque percibiendo de que el mundo en realidad es caníbal, no porque se consuman cabezas, tripas, vulvas, rabos, picos,
cerebros, no porque se consuma el hombre no tiene escrúpulos para eso. Igual los gusanos tampoco tienen escrúpulos, los gusanos también se nos llevan todos esos órganos. Pero la parte que no se llevan, la parte espiritual, o lo que pudiéramos llamar la supraconciencia o la conciencia despierta, algo espiritual que tenemos que se va con nosotros después de que partimos. A esa parte como que yo quería referirme, de que no sabemos, yo no sé, pues les voy a comentar, el hijo estudia acá en un colegio en el María Mediadora y su profesor, que por aquí lo tengo, de alguna forma quiso acercarlos un poquitico a las culturas orientales. Entonces el mago, como que intencionalmente o no, los llevó a que hicieran preguntas, y una de las preguntas eran: ¿usted qué haría si se encontrara con un místico de la época, con Confucio, con Lao Tse o con el Buda? ¿Cierto? Y eso es muy interesante. Cuando el hijo me estaba comentando sobre el asunto, yo me acordé de esta canción. Yo dije: hijo, es muy interesante saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, y ese para dónde vamos es muy importante, porque así como este mundo de la explotación, donde matan y comen del muerto, de igual manera en ese mundo espiritual o de la vida después de la vida, también debe pasar lo mismo. Es un cuestionamiento que no todo el mundo se lo hace. Deben haber también caníbales espirituales, ¿sí? Porque usted llega desorientado allá, se encuentra con un fulano: ay, mi tío, ay, mi papito, ay, que no sé qué, y usted está seguro que sí es él. ¿No será de alguna manera también un espectro que quiere comerte, ¿sí? Embolatarte? Entonces es una cuestión que yo lo hago con ese sentido, donde yo hago, pues además de que un paralelismo, ¿no? La realidad de que siendo uno vegetariano en esta existencia aporta a la no violencia, ¿cierto? Habría menos violencia y ayudaría un poquitico, aportaría pues obviamente a la conciencia, de igual manera como también a reflexionar en esos temas. Entonces vale la pena entonces entrar y escuchar esto que es Mundo Caníbal de Blasfemia 2021. Bueno, pues yo creo que acá ya hemos recreado un poco esta escena del metal. Pues Medellín, en el caso de Colombia, fue un epicentro donde se comenzó a gestar todos estos ritmos, pero fue creciendo y hoy incluso tenemos un Rock al Parque donde se le dan unos días al metal. Pero bueno, no sé, en tu caso, Ramón, tú todavía estás en la escena con la banda Blasfemia. ¿Cómo perciben, y también Santo y Lucas, Demon, cómo perciben la escena del metal en la actualidad, Ramón? Pues hermano, tema, yo me reservo cositas para hablar del asunto porque
igual en el underground la autogestión es lo más importante. Por un lado, porque uno siente que estos festivales en su comienzo, ahora no tanto, pero de alguna forma tienen su elitismo, tienen su influencia, que amigo de tal o otro, en fin. Pero la autogestión es muy importante, la unión entre los gestores de esa base de la escena, como lo enseñaron las primeras bandas, la primera generación de metaleros que más o menos se dio entre el 83 y el 88. Para mí ese es un rango de la primera generación. De ahí en adelante vino esa segunda generación que yo llamo Metal Medallion, del 88 incluso del 2000 y más allá, hasta la actualidad pudiéramos decir, pero marcó mucho hasta el 2000. Esas bandas, de alguna forma, estos gestores, yo me incluyo entre ellos, fuimos la base para la escena, obviamente. Entonces era suficiente con tocar, ir a un parche, escuchar metal sin necesidad de clasificarlo, simplemente metal. Ahora vos sabes que hay qué cantidad de ramas y eso crea de alguna forma división. Digo un festival a mencionar, no sé, que Neopun, el otro habla del Black, Green, del Doom, core, no sé qué. Death Sí, Rush. claro, ahora hasta la guasca del metal, o yo quién sabe qué cosa. Me meten a eso. Entonces, hermano, pues nosotros simplemente lo llamamos metal y eso para nosotros era como que suficiente. Inclusive yo me puse a pensar, yo que estudié la cultura oriental y todavía hago arte marcial, mirando en China, por ejemplo, la ciudad prohibida. Nosotros éramos eso. La verdad, no sabíamos qué había en el mundo exterior. Estábamos rodeados en este valle de Aburrá, rodeado por montañas. En esta cuenca, no, pues yo la verdad no tenía una visión externa. No me ayudaron o no sé, no veía más. Yo no sabía qué era Bogotá, qué era Cali, pues, ni me interesaba otros países, ¿no? Igual como que todos manejábamos eso, súper locales, incluso por ahí se habló en esa época de Antioquia Federal, no sé si se dieron cuenta. Sí, Sí. porque ya queríamos ser la capital de Colombia de una forma, quitarle el puesto a Bogotá, ¿no? Y la verdad eso influyó porque ese radicalismo, no fanatismo, entre comillas, radicalismo, porque el radical es más abierto. De alguna forma, si usted me convence, hermano, con una justificación, al menos no científica, pero sí pues de experiencia y que yo pues, también la comparto y me identifique, por solo que no en ese momento no lo reconocía, pues yo te la voy a aceptar. Eso se llama radicalismo. Pero fanatismo, hermano, se cierra, como los de culto, estos grupos religiosos que son tan extremos, los mismos políticos, hermano, esos se cierran en la nota y no permiten que vos des otra opinión, inclusive antes que se arme un descontrol ahí, un alegato. Entonces, de alguna forma nos ayudó, hermano, a respetar y a ser reconocidos y a crear nuestra identidad. Hay que tener ya, pues, y claro que ahora el tiempo ha cambiado, aún así sigue habiendo fanatismo, como en todo. Bueno, en fin, pero te digo que esos apoyos de institucionalidades pues, son bienvenidos siempre y cuando, como pasa que a las bandas se les reconoce y se les respete por su trayectoria, digan, bueno, esta banda invitada nacional, vamos a llevarla. Eso es muy importante, pero imagínate una banda con una trayectoria de más de 20, 30 años y o les cuadran una chichigua o los dejan al comienzo, los ponen al comienzo, o no solo eso, sino que no se les respeta pues en sí su trabajo, su trayectoria, no las invitan, hermano. Entonces que las llevan a una convocatoria y eso es un corre para acá y para allá. Entonces eso incomoda de alguna forma y por eso es bueno el radicalismo, porque estas bandas se hacen respetar, hacen lo suyo, organizan sus conciertos, sus eventos independientes. En este momento hay mucho. Si vos ves en la ciudad cada 8 días, se activaron ahora, después de esta pospandemia se activaron, pero impresionante. Ayer nomás habían como en la ciudad 3, 4 conciertos, hermano. Aparte pues de la Feria del Libro, imagínate. Sí. Entonces es eso, hermano. Ok. Sí. Lucas, ¿tú cómo ves el asunto? Bueno, el tema es que esta pregunta pues formula más preguntas y yo siempre llego a la misma, es cómo hacen metal o rock en un país tropical, ¿no? Y eso lo lleva a uno también a otro tipo de respuestas. El caso es que en la escena actual del metal, como yo la percibo, sí se han logrado muchos avances en el tema de tecnologías y estas cosas, pero se ha perdido un poco y es ese sonido local. O sea, las bandas que yo puedo escuchar y que son buenas, entre comillas, no suenan a un metal local. No hay un sonido que identifique esta banda es colombiana, es de Medellín o es de Bogotá. Siempre es un sonido, me parece a mí que hay un sonido extranjero allí, por más que intenten buscar otros recursos, ¿no? Yo por ahí escuché una banda que todas las letras las hacían en chipcha, por ejemplo.
Entonces yo digo, Sí, bueno, sí. esto no le gusta ni al Chipcha ni al otro, y entonces ¿a quién? Ujú. Y en Bogotá puntualmente hay una proliferación de bandas por localidades, tan así que cada localidad tiene su propio festival. Pero entonces el tema es qué pasa después del festival, y del festival de festivales, que es aquí en Bogotá por lo menos es Rock al Parque, en Medellín es Altavoz. ¿Qué pasa después del festival con el apoyo a las bandas? O sea, ¿cómo se gestiona esa cuestión ahí? ¿Cómo se mueve eso ahí? Porque en este caso Rock al Parque, y yo lo percibo de la siguiente manera, Rock al Parque es un festival que pasa una vez al año, pero no va más allá de, y sirve para mostrar a la banda, pero entonces, ¿cómo sigue la escena después? ¿Cómo...? Venga, sí, perdona, te interrumpo, yo continúo ahí Dale. con pues, un bachecito ahí, te cuento. Bueno, sí, aquí sí hubo un intento, hermano, no sé si te diste cuenta que como la música rock clásica más que todo, o ese rock durito, o el que estaba empezando a llegar acá, llegaba por la costa, a Bogotá. Entonces lo cogieron los costeños, hermano, empezaron a hacer un chucuchuco ahí todo raro, que Carlos Vives, que el burro mocho, que no sé qué vaina. Se dieron cuenta, intentaron, hermano, intentaron hacer un rock con guitarras eléctricas, no sé si te diste cuenta, pues, Sí, un después va a vallenato con ser guitarras. tropipop. Sí, Sí, claro, era eso ya como, después desemboca en otras cosas. sí, buscando como un folk, pero no les dio, no les Ajá. dio. Luego, pues, llegó a la capital y ahí sí llegaban bandas intentando, pues, encontrarle la comba al palo, su identidad, pero se metían, era como vos decís, con la música en español y con lo que sonaba, pues, igual a otras cosas. Mira, a mí me llama la atención, conversando con un argentino esta semana, me decía, lo del libro es tan importante porque es que mucha gente no escuchó, no sabe, que no se dio cuenta que era el ultra, pero muchos también saben que eso sonaba diferente. ¿Por qué suena diferente? O sea, vos sos metalero, pero tenés que tener un oído muy agudo para darte cuenta que esta banda, pues primero que todo, pues aunque no quieras clasificarla, pero sí identificadas como algo de black, ¿cierto? Como más oscura. La otra tiene más velocidad, como más trasudita, ¿sí? O que la otra muy marranuda, como muy grincorcita, muy sabor toda marranuda. Y llega un momento en que ves, te ponen el ultrametal. Vos decís, incluso hay una canción y nosotros varios aquí en la escena siempre decimos, ¿qué es esto? Metal, ¿qué es esto? Ultrametal, porque uno no puede identificar esa obra. Sí, pero el extranjero se confunde y te digo que dicen, esto suena diferente, esto es un arte exótico, el que ese ultrametal es único y bueno, le echan flores, pero sí debe tener su particularidad. Yo cuando compongo, a mí me cuesta componer ultrametal, porque igual yo trato en lo posible de no leer mucho, trato en lo posible de no escuchar mucha música, porque cuando uno es empírico musicalmente se confunde y resulta todo técnico ahí con tecnicismo y resulta siendo lo que siempre ha escuchado, lo que hacen las otras bandas. ¿Sí? Okay. Entonces, la gente que es de conservatorio, los músicos de conservatorio, por lo general les cuesta plagiar o copiar o intentar hacer algo de ultrametal, porque por un lado no le dan los tiempos, porque en ese tiempo no había metrónomo. Por otra parte, se encuentran con una cantidad de compases que ellos no, pero como así que de 4/4 pasó a 3/4 y eso de un momento a otro en un mismo, pues eso para ellos es una locura. Sumado a lo que tú dices, también hay algo que yo acoto, y es el acento del paisa. Ah, sí, Porque sí. también hay una energía, y obviamente pues también hay una apropiación por los ritmos, hacen lo propio, pues siempre son muy contestatarios y muy vanguardistas en muchas cosas, pero el acento de ustedes también es como muy Claro. enérgico, porque entonces imagínese No, pero Lucas, pero un momentico. No, imagínate, imagínate. ¿Cómo? Eso no se percibe casi, porque es que imagina, bueno, en una canción en inglés y un inglés paisa sí se percibe. No, Yo pero tengo pues, una canción de Restos de Tragedia que me dicen, uy, ese inglés tuyo es más montañero, no, pero es que es difícil apreciar. Mira, por ejemplo, se escucha a un argentino cantar y no se percibe como bien que sea argentino. De pronto lo quieras decir en otro sentido. ¿Cómo así que? no, por Bueno, ejemplo en el punk que se siente un poquito más ese acento, o por lo mismo, tal vez antes de empezar una canción, imagínese abriendo una canción
imagino un costeño diciendo apoyar pues hijo de putas, o sea, eso no le va a sonar con esa energía y esa fuerza que tienen los ahí. Los preludios, no, sí, claro, en los preludios, además vos sabes que el país, hermano, es tremendo arracachero, nosotros culebreros, entonces, hermano, decimos lo que nos salga, hermano, nosotros nos guardamos nada, es eso lo bacano. Muy espontáneos. Claro, ahí sí le metemos folk, pero ese folk musicalizado es muy complejo, hermano, pero realmente yo no lo considero folk, porque ahí sí hubiéramos tenido que meter acordeones y cosas así, y el ultrametal tiene una característica muy importante, que solamente utiliza la base musical, pues los instrumentos que serían el bajo, guitarra, o sea, las cuerdas, la voz y la batería, ahí es, no más, de resto, hermano, inclusive hay bandas que no, como para ellos no tuvo bajo. Pero sí, bacano lo que dice Lucas, o Demon. Me gusta ese Demon. Sí. Es mejor. Muy bien, pues no, gracias. Y bueno, Santo, ¿tú qué acotación harías corta a esa escena del metal? Bueno, pues a mí me parece muy interesante el saber que pues estos géneros, o en especial este género del que se está hablando más aquí, que es el ultrametal, hoy en día, digámoslo así, desde los festivales o lo que se haga, los eventos que se hagan en torno a esto, pues aún sigue vigente, que es lo importante, ¿no? O sea, sigue haciendo ruido en todo el sentido de la palabra, o sea, no solamente con la música, sino también desde el punto de vista tocar la puerta en una sociedad conservadora, tocar la puerta en una sociedad que muchas veces está atomizada, y que este arte precisamente o sea, como decimos popularmente, ¿no? Nos mueve el piso. Hay procesos, unos se truncan, otros van avanzando, pero lo importante es que sigue la semilla, ¿no? Lo importante es que sigue ahí en medio de un mundo, como decíamos, un mundo dulce, un mundo acuoso. Es necesario esto porque la ideología hoy en día no se percibe. En cierta forma, el ultrametal o estos géneros nos hacen ver de fondo. Para ahorita atacar al mago, lo voy a atacar también a los tres. Bueno, está bien. Santo, mira, lo que pasa es que al comienzo vos hablaste de algo que para mí pues me cuesta, así como me cuesta escuchar que alguien diga soy fan de tu banda, y yo le digo, o cuando le dicen no, es que maestro, yo ay parce, no, ¿sabe qué? Ni fan ni maestro, hermano. Vos hablabas ahora de género como ultrametal. La verdad, pues aquí entre nos, yo he reflexionado mucho sobre el concepto. El ultrametal tampoco es un género. ¿Sabes qué? Wow. Así como cuando uno dice un estado de conciencia o un sitio, un lugar. Sí, una cosa es un lugar, otra cosa es un estado. Igual pasa con el ultrametal. El ultrametal es algo más que un género. Sí, es ya, pues no sé cómo lo llaman ustedes, hermano, pero para mí ya es una entidad, pero no es ni siquiera eso. Es un concepto, es una filosofía. Sí, más bien incluso. como... Sí, es eso, más bien es un concepto, sí. Con respecto a lo anterior, yo creo que sí es fundamental y que hay una deuda con el metal en general, ¿sí? Con todas las formas y la música extrema, como lo llamas, Ramón, y es de documentar, que es una deuda, y por eso yo pues te reconozco y te felicito, Ramón, porque creo que lo que estás haciendo con este libro que estás lanzando es precisamente traer esa memoria de tradición oral ya a algo que nos va a quedar, que va a entrar a aportar al campo también de la historia de la música en Colombia, y que creo que por eso infortunadamente es más valorado afuera que acá, porque nosotros casi que no valoramos el tema de la memoria, sino que dejamos que se pierdan muchas cosas. Entonces, de verdad, ahí pues felicitarte por ese gran trabajo. Y bueno, entrando ya en esta última parte, que es algo más personal, pues Ramón, hemos tenido la oportunidad de compartir acerca de tu vida, de tu escena, tu trayectoria, y hay algo que siempre me ha llamado la atención, y creo que para los profanáticos, además que vienen escuchando estos ruidos acá en el podcast, estos sonidos, estos gritos, estas expresiones que pueden ser muy ruidosas para los que estamos en un mundo pues muy tradicional, y esto es espiritualidad, porque tú eres una persona formada, tú estudiaste Kung Fu, tú tienes mucha línea del hinduismo, el taoísmo,
pero haces metal y metal extremo, que para los que de pronto en otros países no conocen, y bueno, ya vienen escuchando Blasfemia, Parabellum, Restos de Tragedia, están circunscritos en lo que es incluso lo que hoy llamaría un black metal, un metal oscuro, y el hardcore. ¿Cómo conjugas esa espiritualidad? Porque además te escuchamos y eres un hombre muy tranquilo, muy agradable, o sea, casi que los que escuchen dirían, esa voz que escucho allá gutural y esos gritos pareciera que no corresponden a este hombre espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo conjugas esto? Y bueno, ya desde lo espiritual, ¿qué perspectivas tienes? Porque creo que acá además es clara la distinción que tú haces. Creo que tú eres un hombre muy espiritual, la religión es más institucional, entonces yo creo que el metal es antirreligioso en cierto sentido, pero reivindica esa espiritualidad. Entonces, ¿cómo es esa trayectoria para ya entrar en este cierre de este podcast? Ok, bueno, yo en esencia pues soy lo que soy, pero trato en lo posible pues de no mostrar otra cara. Igual uno lee por esas historias de japoneses y de guerreros que matan y están en la guerra y cuando llegan a sus casas aman a sus hijos, a sus esposas, ¿cierto? Como que cambia el panorama. Pero bueno, como espíritus guerreros todos somos, y más los rockeros, en esa búsqueda de identidad, hacemos muchas cosas. Mira, por ejemplo, que se había quedado en el tintero lo de la vocalización, cómo se vocalizaba, la forma de vocalizar, todas esas cosas diferentes que uno trata de hacer en esa búsqueda, conjugar las voces guturales con las rasgadas, toda esa cantidad de juegos, estar en el hardcore y en el metal a la vez, las artes marciales, ser educador físico, todo eso aporta, hermano, pero el metal, en realidad la música aporta más. Sí, a ser parte también de la escena subterránea me aporta enormemente, porque igual no me alejo de ese principio de sencillez, de lealtad al sonido. De alguna forma, yo soy un ser común y corriente, persona como cualquier otro, pero sí indago mucho la existencia. Bueno, entonces todo esto, hermano, y sumándole la literatura, pues que también ha sido mi guía o gurú, las filosofías, las personas con las que me he encontrado, que han sido líderes espirituales también para mí, amigos metaleros, te cuento que amigos metaleros me influenciaron demasiado, que iban también a los conciertos, que hacían también artes marciales, y bueno, las letras como tal, las de Blasfemia RT, que 100% yo las he escrito en Parabellum, ya era diferente, que las escribía más Tomás, pero todo esto me ha llevado de la mano al encuentro con esa síntesis, con la filosofía o ese concepto de vida que ando buscando, y no se ha terminado. Eso, la verdad, uno fluctúa, va y viene, hay que seguir buscando, pero nadie sabe lo de nadie, hermano. De alguna forma, uno no quiere, pues yo no quiero especular sobre mi evolución espiritual, sino que es algo tan personal, hermano, que simplemente digo, sigo indagando la existencia, con la música, con los sueños, me pregunto todo, me cuestiono todo, hermano, como los niños, no trago entero todavía, independiente de la edad que tenga. Ven, de alguna forma, tratar de ser el ejemplo, hermano, partir por la propia casa, con la conducta, con la forma de ser, como es uno, lo que te decía al comienzo, uno es lo que es, y todos somos trascendencia. Entonces, como ser trascendental, me consigo así, yo no me veo de otra manera, yo sé que tengo un cuerpo como un instrumento, pero yo soy esencia, hermano, entonces por eso tal vez busco esos temas tan espirituales. Qué bien. Ya para cerrar entonces, cuéntanos rápidamente, ya has venido igual tocando elementos del libro, ese lanzamiento, son 2 libros en uno, ¿no? Ultra Metal, el eslabón perdido de la música extrema en Colombia, y Metal Medallo, segunda generación del metal extremo local. Cuéntanos un poco sobre ese libro y también pues dónde podemos adquirirlo, acceder a él. Bueno, si por cuestión de tiempo, pues en el podcast, pues ya por eso adelanté algunas cositas. Bueno, muy bacano, pues que el tema que se trata son sobre la juventud, los parches que nos hacíamos, cómo se creó la escena subterránea, de la banda, pues que influyó tanto, que fue Parabellum, que todo el proceso con la banda, desde el primer día hasta
hasta que la banda se termine y al por qué se termina, lo que sigue con las otras bandas que hicimos los integrantes. Y lo de la batalla de las bandas que ya le comenté, es una parte nomás, yo lo llamo lado A. Ya luego esa segunda generación o lado B del libro habla de Agresor, Masacre, qué pasó con Bull Metal, que ese personaje pues tan importante, el Typhon, la banda que formó, otras con las que estuvo, de Tenebraron, de Pagan Fears, bueno, en fin, todas estas bandas que, que siguieron pues Ultra Metal, pero hay cosas que se quedan en el tintero y no caben acá, entonces de pronto habrá un lado oculto, un lado C, 2 CDs que son característicos de cada, no lo llamemos como decía anteriormente género, pues llamémoslo del ultra metal y del metal medallo simplemente. Entonces es eso, de saber que en Facebook hay información, estoy terminando la preventa este mes, el valor es muy módico, pues porque yo sé que dos libros en uno, 2 CDs, pues valdría mucho dinero, pero ya sabiendo que la mayoría de los metaleros pues son de la escena underground y también de los hardcoreeros y punkeros, pues para que sea para todos, hermanos, que tenga, inclusive se aceptan intercambios por relojes, cadenas, anillos. O sea, si antes, ¿no? Con Sí, libros, sí, para entrar a los puro trueque, hermano. libros, claro. Es que eso se trata, por ejemplo, este compañero Santi Arango, de Radiónica, este loco, sacó un libro y yo le dije, hermano, no me lo compre y yo no se lo voy a comprar, cambiémoslo del suyo por el mío. Y hermano, encantado, que claro que de eso se trata, hermano. Qué bacano. Bueno, entonces por redes está en buscar en Blasfemia, en Facebook, en YouTube, ya monté inclusive por ahí un videito muy profesional que me brindaron en el ITM, muy agradecido con ellos. La idea, hermano, es que lo lean estos cineastas, es para que un promotor de audiovisual le pudiera interesar y de pronto hacer una propuesta para rodar esto como película. Fuera muy importante, ¿sí? Es eso, hermano. Vos tenés los tuyos ya, el hijo te los lleva esta semana. A los compañeros también ahí, que cuenten con ellos, que lo vayan cambiando, aunque sea por gafas o alguna cosa. Yo mando a comprar el mío. Afeitar, sí, no, ya bien, están los tres. Sí. No, yo mando a comprar el mío también para que me llegue aquí a México. Por supuesto. Oye, Ramón, pero tú también lo vas a vender en línea. Sí, en este momento ya está digital. Está en 3 plataformas. Está muy económico, hermano. Está a 9.99. Ok. Pero el problema es que ahí no tiene CD. Entonces hay gente que opta por tenerlo también físico. Y bueno, es eso. Pues no, igual ahí nosotros en redes también estaremos publicando a la par del podcast los datos para que también puedan conectarte los profanáticos, porque sé que puede haber muchos interesados en adquirir esta obra. Y bueno, pues muchas gracias por participar con nosotros, Ramón. Igual quiero invitar a todos los profanáticos para que escuchen los podcasts anteriores, esta temporada de Religión y el Sonido Bestial. También hay unos de Santos al Margen de la Ley donde tocábamos algunas cosas, porque incluso un dato muy pequeño, pues también en el caso de Blasfemia tuvo participación en esa película que nosotros mencionábamos en algún momento de Rodrigo en Futuro, la banda sonora. Entonces, para que los puedan escuchar, puedan acercarse a nuestra página profanáticos.com, seguirnos en redes, en Facebook, Instagram, LinkedIn, y también que nos escuchen en Radio Digital América. Y bueno, Santo, ¿con qué nos vamos para el próximo episodio? Bueno, para el próximo episodio vamos a tocar el tema de la música cristiana. Esto pues haciendo alusión a los géneros diversos que han surgido. Como sabemos, pues la música religiosa o sacra surge de fuera del templo, después entra al templo y en la época moderna también vuelve a salir del templo. Entonces vamos a hablar de ese tipo de música que va desde el rock, el metal o muchos otros géneros también, pero alusivo al tema cristiano. Entonces no se lo vayan a perder. Muy bien. Entonces todos invitados a que nos acompañen al próximo podcast.
Bueno, pues Ramón, de verdad, qué bacano que hayas estado con nosotros. Creo que fue muy grato tenerte, compartir tu experiencia de vida, también tu trayectoria musical. Creo que más de uno seguiremos escuchando esos trabajos que has venido desarrollando. Entonces, de verdad, muchas gracias, Ramón. Y bueno, no sé si quieres enviar un saludo. Sí, dale, a ustedes agradecerles, hombre, por la invitación. Vos sabes que tanto estar en el podcast como escribir esta obra, El Eslabón Perdido de la Música Extrema en Colombia, es un compromiso con la sociedad. Siempre lo he considerado así, tenemos que devolver algo como servicio, como educador. También hay algo ahí entre toda esa letra, algo que enseña, algo que educa. Crear es pretender la salud. Es muy importante crear algo. Hay que estar siempre como en esa vibración de inventar, de estar aquí, allá, complementando cosas, indagando. Bueno, sí, saludar a toda la gente que gusta de estos podcasts, el de ustedes, el de todos nosotros, hermano, y consultar redes, indagar un poquitico sobre lo que es este movimiento metalero. Agradecerle pues a todos los que están ahí escuchando. Ajá, sí, así es. La parte de revolución, de conciencia y musical. Muy bien. Lucas, ¿cuáles son los saludos que tenemos para nuestros profanáticos? Gracias, Simón. Antes de los saludos, agradecer aquí a la banda, al Santo en México, Simón en Medellín, y un agradecimiento muy especial a Ramón por atender nuestra invitación, por sus aportes a este programa y sobre todo por su aporte al metal de la cultura de este país, que ha servido de referente e influencia para muchas personas, como lo reconoció en una entrevista Alex Oquendo, vocal de Masacre. Ramón, hermano, esto es tu espacio y pues caiga aquí cuando quiera, hermano. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y un saludo muy especial a los parceros de En el Parche, Cristian Restrepo, Alejandro Ríos y Daniel Sánchez. Para ellos un fuerte abrazo acá también de su profesor, ahí en Sabaneta. A Oscar Medina, fotógrafo, baterista, metalero en la ciudad de Bogotá, Yurani Lopera en la ciudad de Medellín, y por último a Hernán Darío Perico, un amante del metal por allá en Miami. Para ellos un fuerte abrazo. Un abrazo para todos, un abrazo para ti, Ramón, y cierra entonces lanzando esta canción de tu trabajo, ¿no? De Ramón. Bueno, listo, entonces vamos con Colapsar al Sistema. Es un trabajo de hace unos cuantos años. Yo retomé el proyecto de Blasfemia, pero antes como solitario tuve un proyecto que se llamó así, solitario, Ramón. El contundente final es la obra, que este tema es como el segundo, después de un intro viene este tema Colapsar al Sistema, que precisamente toca todo esto que hoy hablamos sobre la parte religiosa. Comento ahí que somos, por decirlo así, como estatuas que debemos movernos, debemos despertar, debemos encarnar en la humanidad, y a veces uno no sabe el por qué, ¿verdad? Y cómo, cuándo fue que se perdió esa humanidad. Entonces, cuestionando todo esto y atacando directamente al sistema, colapsándolo con preguntas, con investigación, pero más que todo despertando conciencia. Vamos entonces a colapsar al sistema. Atraviesa el límite de control, rompe esquemas de la razón, sale al paso de la libertad, llega a donde tienes que estar, frustra todo intento de explotación, vuelve a adueñarte de tu ser, a inspirar la red.